Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Sara Abusabá y damos inicio a nuestro programa Cuerpo Médico en una nueva edición donde el día de hoy vamos a tratar un tema que probablemente les va a sonar poco común, pero posiblemente esté más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Se trata del síndrome del vómito cíclico, donde las personas pueden tener vómitos de manera recurrente y no saber identificar a qué se debe. De eso vamos a hablar en el tema central, pero también en el momento de nutrición tenemos un rico lomo saltado que ustedes no se lo pueden perder porque hoy les cuento todo lo que tiene este lomo saltado y mucho más. Así que de esta manera empezamos Cuerpo Médico. Bueno, les recuerdo además que nuestro dron el día de hoy nos estaba dando una vista panorámica del Parque de la Muralla, ahí al costadito del río Rímac, tantos lugares hermosos que tenemos para visitar, Dios quiera, prontamente cuando la pandemia pues haya cesado un poquito. Nosotros estamos listos no solamente para hablarles del tema del síndrome del vómito cíclico, donde desde ya los animo a que vayan preparando sus consultas, sino que también vamos a hablar de COVID y por supuesto tenemos un invitado que va a resolver todas sus inquietudes, así que desde ya pueden ir marcando nuestros teléfonos. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Urbina, quien es médico general de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la teleaudiencia. Muy buenas tardes. Bien, doctor, vamos a empezar a dar pase ya a nuestras consultas. Nos vamos a trasladar hasta Ayacucho. Héctor está en la línea con una consulta. Héctor, ¿cómo estás? El doctor te escucha. Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes al doctor que está presente, por favor. Mi consulta es, desde Ayacucho, mi consulta es una persona infectada por coronavirus, ¿hasta cuántos días más o menos puede contagiar a otras personas? Buena pregunta, doctor. Y frecuente además esa consulta. Bien, muchas gracias por la pregunta. Debemos tener en claro que el coronavirus como enfermedad tiene 3 etapas principales, de las cuales hay una fase temprana o inicial, con una replicación viral muy grande, una fase moderada en la cual no todos los pacientes pasan e inician los síntomas prácticamente, con un compromiso pulmonar y existe una tercera etapa de gran inflamación, por así decirlo, donde aparecen las formas más severas de la enfermedad. La primera etapa de la replicación viral más o menos tiene unos 7 días de duración aproximadamente y es la etapa principal donde la persona por la misma replicación viral puede contagiar. Sin embargo, la persistencia de la replicación viral y de la actividad del virus puede hacer que la persona pueda contagiar incluso hasta dentro de los primeros 14 días de la enfermedad. Es por eso que normalmente se pide que el aislamiento estricto sea al menos los primeros 14 días. Eso no significa que la enfermedad luego de ese tiempo no pueda seguir afectando a la persona, pero generalmente dentro de sus primeros 14 días es donde uno puede contagiar a los demás, ¿no? Doctor, sin embargo, a veces se queda un poco de duda porque uno dice, bueno, desde que me contagié, desde que yo adquirí el virus hasta que empiezan los síntomas, hay como un periodo de ventana. Es decir, ¿yo empiezo a contagiar desde que el virus ingresa a mi cuerpo o pasa algo de tiempo hasta que yo empiece a contagiar? Justamente uno de los problemas que tuvimos con este virus y que tenemos hasta ahora es que el contagio con el virus se puede dar desde la fase asintomática de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que la replicación viral inicia en nuestro cuerpo, nosotros ya podemos ser capaces de contagiar. Es por eso que al principio de la pandemia, cuando no se tenía más que el examen de prueba molecular que demoraba a veces hasta 5 o 6 días en salir el resultado, teníamos la gran dificultad de saber si la persona estaba contagiada o no, porque a veces habían pacientes que eran asintomáticos y que podían llegar a casa y contagiar a otros. Ahora felizmente tenemos otras pruebas que nos permiten dar un diagnóstico más temprano
y así evitar el contagio cuando uno no tiene expresión de síntomas. Generalmente puede ser hasta 48 horas, ¿no? Generalmente se maneja ese lapso de tiempo desde que uno se contagia de la enfermedad hasta que pueda ser el primer síntoma, ¿no? Bien, doctor, ha quedado clarísimo. De hecho, tal vez una recomendación importante sería, ni bien uno tiene la sospecha de haber estado en contacto con alguien que dio positivo, es mejor de pronto guardar un poquito de cuarentena, esperar un poco los síntomas para luego poder proceder y salir si es que todo está ok. Pero vamos a seguir ampliando este tema a través de las consultas de nuestros oyentes y televidentes que siempre nos amplían el panorama y nos dan más luz de las situaciones. En esta oportunidad, Yadida nos está llamando desde Tumbes. Yadida, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tu consulta. Lo que pasa es de que mi esposo y yo hemos tenido, bueno, yo tuve primero el COVID, pero yo tengo más de 20 días que he estado con esa enfermedad. Pero a mi esposo hoy día termina su cuarentena, pero se ha bañado y le ha dado fiebre. Y ha tomado paracetamol, pero sigue dando fiebre. ¿Y tu esposo también tiene 20 días al igual que tú? No, hoy día tiene 14 días. Ok, doctor, ¿qué le podríamos decir? Sí, antes quisiera ampliar de repente, Yadira, desde que tú sabías que tenías la enfermedad y hasta el contacto que estuviste con tu esposo, estos 14 días han permanecido juntos y la otra cosa sería importante saber es si de repente en casa han tomado medidas como mascarilla, lavado de manos o sí, bueno, los dos vivimos solos aquí, no, pero hemos tomado incluso la ivermectina, el medicamento que nos dijeron que tomemos, pero yo lo contagié a él, pues no. Y él ya con hoy día, del día que sacó la prueba, que fue el 2 de abril, con hoy día son 14 días que tiene, 14, 15 días ya. Pero ella se ha bañado con agua así calientita y le ha dado fiebre. Y antes de que le dé fiebre le comenzó a doler todas las articulaciones. Entiendo. Cuando a él le ha dado fiebre, ¿le han tomado la temperatura o solamente ha sido la sensación de estar caliente? Solamente, ¿verdad? claro, caliente. Se tomó primero una paracetamol y no le bajó. Se volvió a tomar como la hora de paracetamol y tampoco, sí, calenturado. Ok, entiendo, Yadira. A ver, es importante tener en cuenta, ¿viven con alguien más en casa? Una última cosa, ¿o solo están los dos? Yadida, ¿sigues con nosotros? Sí. Ahí está. ¿Tienes, solamente vives tú y tu esposo o alguien más está en casa? No, solamente los dos. Entiendo, ok. A ver, la primera recomendación, Yadira, que te haría es la transmisión de esta enfermedad es una cosa bien particular a diferencia de cualquier otra enfermedad. Si bien es cierto que la transmisión es por vía respiratoria, la alta transmisibilidad que tiene esta enfermedad hace de que los espacios cerrados donde estemos las personas, como es una vivienda, si es que esta no está bien ventilada, y el tiempo de permanencia que tenemos o el tiempo de contacto que tenemos entre las personas puede hacer que esta enfermedad se contagie rápidamente. Tengamos eso en cuenta. Lo segundo es que la enfermedad, que por razones que todavía no se han determinado exactamente, no llegan a todos los estadios en los mismos expresiones leves de la enfermedad, inclusive asintomáticos, pero también van a haber personas que van a necesitar inclusive llegar a una cama UCI. Entonces, lo que podría haber sucedido aquí en este caso es que si bien es cierto tú has hecho una expresión leve de la enfermedad, de repente ha habido un contagio hacia tu esposo y él está haciendo una expresión un poco más elevada de la enfermedad. Lo primero que yo te sugeriría es que busquen ayuda médica en la medida de lo posible para hacerse nuevamente estudios diagnósticos, de preferencia una prueba de antígeno, que es la más exacta, pero además una evaluación médica, quizás de repente por un médico general de cerca de casa o alguien afín, para que pueda determinar si las expresiones sintomáticas que está teniendo tu esposo corresponden a coronavirus o de repente se trata de otra enfermedad, porque recordemos que si bien es cierto el coronavirus está entre nosotros, también los resfríos siguen u otros tipos de enfermedades respiratorias también continúan entre nosotros, ¿no? Pero creo que lo primero es que teniendo el antecedente importante en casa, es descartar nuevamente si existe la enfermedad y si esta está activa en el caso de tu esposo. Y lo segundo es buscar orientación para ver
si tu esposo está haciendo una expresión un poquito más fuerte de la enfermedad. Sí, doctor. El médico tendrá que analizar. Doctor, disculpe que lo interrumpe, pero algo que tal vez es importante tener en cuenta es que nos está llamando desde Tumbes, ¿no? Una zona endémica donde también hay otros tipos de contagio, como por ejemplo el dengue. No sé si esto podría ser compatible y además el tomar paracetamol automedicándose, no sé si tiene algún riesgo. ¿Qué opinaría al respecto? Por supuesto que sí. Como mencioné, la fiebre no es indicativo necesariamente de COVID por sí solo, ¿no? O sea, es lo primero que hay que entender. Y si nos están llamando, y si estamos hablando de una zona como Tumbes, como tú bien dices, Sara, pueden existir otras enfermedades que puedan causar esta sintomatología. Sin embargo, por el antecedente importante, repito, siempre es bueno descartar que esto no sea una complicación de una enfermedad subyacente, ¿no? Lo otro es importante también mantener las medidas en casa todo el tiempo, ¿no? O sea, el hecho de que de repente una persona esté contagiada, debemos igual mantener la mascarilla, el lavado de manos y ese tipo de aspectos importantes. Clarísimo. Perdón. Sí, claro. Quedó clarísimo, doctor. Simplemente queríamos recibir también la siguiente consulta desde San Martín de Porres. También nos está llamando Clorinda. Vamos a escucharla, por favor. Clorinda. Buenas tardes, doctora, doctor. Mi consulta es con relación a la vacuna. Mire, soy una persona de 65 años. Yo en el 2014 tuve una alergia, una dermatitis, o sea, una alergia en toda la piel que me duró 1 año y medio más o menos. Estuve tomando cetiricina, levocetiricina, lo único que me daban. Me hicieron una prueba de la alergia, pero nunca salió claro, y el médico me dijo que podría ser una autoinmune. Entonces, mi pregunta, estuve como 1 año y medio con levocetiricina y luego con toda la alergia en el cuerpo, en la piel, ¿no? Se me hinchaba en cualquier momento, me salían ronchas horribles. Tuve un dolor de garganta y tomé una Pronax. Pero a las horas me hizo una reacción horrible porque se me empezó a hinchar la cara. Completamente se me hinchó, pero como una pelota, me asusté. Entonces llamé a una doctora, ¿no? Y me dijo que tomara inmediatamente prednisona. Y eso tomé una prednisona, no me acuerdo de cuánto, eso fue en el 2014, y me bajó completamente toda la hinchación porque era peligroso, me dijo por la garganta, ¿no? Podía causar algún problema. Entonces ahora, desde ahí no puedo tomar la Pronax para nada. Clorinda, ¿cuál sería tu pregunta? Mi pregunta es, ahora que me van a poner la vacuna y me va a corresponder la Pfizer, como sé que tiene algunas reacciones para las personas alérgicas, ¿eso me podría tener alguna consecuencia? Doctor Urbina. Sí, entiendo. Sí, a ver. Lo que tenemos que tener claro es que cuando hay una persona alérgica, es decir, no es una contraindicación tener alergia a un medicamento para poder colocarse la vacuna. La contraindicación en el caso de la vacuna es que exista un componente de la vacuna a la cual uno tenga una reacción alérgica importante, ¿no? En este caso, eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Ahora, si esto ha sido, debo entender, frente a una Pronax, y en el caso del año 2014 no recuerdo si se mencionó el agente que haya causado esta reacción alérgica, yo creo que no habría mayor problema para el tema de la vacunación, ¿no? Porque son componentes totalmente distintos y por ese lado hay que estar tranquilos. Sin embargo, al momento que usted se vaya a acercar a vacunar, es importante mencionar el evento que se tuvo para que la persona que va a aplicar la vacuna tenga conocimiento de este evento y tome las precauciones antes de administrar directamente la vacuna, ¿no? Es simplemente eso. Doctor, y si me permite sumar a su recomendación, quisiera decirte, Clorinda, a ti y a todas las personas que nos están viendo en este momento, que recuerden que cuando a ustedes les toca vacunarse, estando justamente en este tiempo de vacunación ya en el centro de salud o donde les toque vacunarse, siempre van a recibir primero la atención de un especialista que le va a hacer una serie de preguntas sobre su salud, y ahí es justamente el momento donde le puedes decir que ha tenido estos eventos alérgicos, y en ese momento el médico dirá si puede vacunarse o no
no puede vacunarse, ¿no? Eso es muy importante y luego de que se vacunen van a tener un espacio de reposo donde también se espera ver si es que hay algún evento adverso en la persona vacunada y también siempre hay médicos ahí a la mano para poderlos atender en caso haya alguna dificultad. De hecho, hay varios videos del Ministerio de Salud que muestran justamente este proceso que nos da la tranquilidad a todos los peruanos. Y al propósito, vamos primero a agradecer al doctor Pedro Urbina, médico general de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por haber resuelto las consultas de nuestros oyentes. Gracias, doctor. Y nosotros no nos movemos porque al propósito de las vacunas, el Ministerio de Salud nos alcanza un video informativo respecto justamente de la vacunación. Vamos a verlo. El 16 de abril se inicia la vacunación contra la COVID-19 bajo el esquema territorial según grupo etario y por distritos, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. En total, se inmunizará a 180.029 adultos mayores de 80 años de Lima Metropolitana y Callao. Todos serán vacunados sin importar si tiene o no seguro. Empezamos esta estrategia en Lima y Callao porque son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de contagios. Realizar la consulta única del padrón de vacunas contra la COVID-19 es fácil. Puedes entrar desde tu computadora a través del portal consultas.pongoelhombro.gov.pe. Coloca tu número de DNI, acepta la política de privacidad y presiona continuar. Luego te confirmarán la fecha, hora y tu centro de vacunación. Si no pareciera tu programación, paciencia, porque estamos trabajando en ello. El objetivo es vacunar a 4.324.992 adultos mayores de 60 años en los próximos 2 meses a nivel nacional. Recuerda, asiste a tu local de vacunación llevando tu DNI. Protégete con 2 mascarillas, tu protector facial, lleva tu alcohol y mantén el distanciamiento. Pongo el hombro por el Perú, yo me vacuno. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Gracias al Ministerio de Salud por facilitarnos este video explicativo que por supuesto nos mantiene informados. Y nosotros ya estamos listos para arrancar con nuestro tema central. Se trata del síndrome de vómito cíclico, un problema de salud que a veces pasa desapercibido o está presente pero uno no lo identifica, no lo entiende y hoy queremos darle amplitud para que ustedes no solamente lo conozcan, sino que también puedan resolver sus inquietudes sobre el tema. Y hoy tenemos 2 grandes invitadas. Está con nosotros la doctora Rosa Castro Johansson, quien es coordinadora de gastroenterología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, perdón, le he dicho mal el nombre, es el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, no, sí lo dije bien. Y también está con nosotros Rachel Watson de Lucci, quien es psicóloga clínica y educacional. Muy buenos días a ambas y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás? Encantada de estar en el programa con ustedes. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Muchas gracias. Bien, doctoras, acompáñenme porque hemos preparado, gracias a Aura, nuestra reportera, un video informativo muy ilustrativo sobre este tema que nos va a ayudar a comprender mucho más de qué se trata este síndrome del vómito cíclico. Me enredé, perdón, el síndrome del vómito cíclico. Vamos a escucharlo. Definitivamente, todos encontramos la sensación de vómito bastante fastidiosa o incluso a muchas personas, y me incluyo, nos genera temor esta situación. Sin embargo, existe algo llamado el síndrome de vómito cíclico que según estudios puede ser bastante difícil de diagnosticar puesto que no existe una prueba específica para confirmar el diagnóstico. Y el vómito es un síntoma de muchas afecciones que deben descartarse primero. Asimismo, este síndrome se caracteriza por episodios de vómito intenso que no tienen una causa aparente y estos episodios pueden durar horas o días y alternarse con periodos sin síntomas. Los episodios son similares, lo que significa que tienden a comenzar a la misma hora del día, duran el mismo tiempo y ocurren con los mismos síntomas e intensidad.
Es importante mencionar que el síndrome de vómito cíclico ocurre en todos los grupos de edad, aunque a menudo comienza en niños de 3 a 7 años, siendo más común en ellos. Sin embargo, los casos que se presentan hoy en día en adultos con diagnóstico han ido en incremento. A pesar de la dificultad del diagnóstico, podemos identificar algunas señales o síntomas que indican el inicio de este síndrome. Por ejemplo, presentar de 3 a más episodios recurrentes de vómitos que comienzan más o menos al mismo tiempo y de duración similar. Esto se acompaña muchas veces de sudoración intensa, dolor abdominal, diarrea, mareos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza y arcadas o náuseas. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Pediatría menciona que según estudios, evaluaciones y resultados en niños, sugiere que estos episodios se resuelven con el tiempo, en la mayoría de los casos, incluso antes de que se realice un diagnóstico formal. Sin embargo, menciona también que esos niños podrían mantener en el tiempo otros síntomas somáticos, es decir, dolores físicos que estarían provocados por estrés psicológico. Y en estos tiempos de pandemia hemos escuchado ya el término de la fatiga pandémica, que podría estar directamente relacionado con este síndrome. Finalmente, una vez que se tiene el diagnóstico, es importante identificar las situaciones que desencadenan estos episodios de vómito y evitarlas, debido a que el síndrome de vómito cíclico puede llegar a provocar complicaciones bastante serias como deshidratación por el vómito excesivo que genera la pérdida de agua en el cuerpo, una lesión en el esófago por la irritación y hasta en algunos casos las caries dentales, debido a que el ácido en el vómito puede corroer el esmalte dental. Por eso, amigos de Cuerpo Médico, siempre les recordamos que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Gracias, Aura, por ayudarnos a comprender un poquito más de qué se trata, y ahora sí lo voy a decir bien, el síndrome del vómito cíclico. Y por supuesto, para poder atender sus consultas, estamos hoy con dos grandes invitadas que nos van a ayudar a comprender mucho mejor. Y doctoras, quisiera pedirles por favor su atención, porque hoy tenemos un testimonio. El señor Manolo está en la línea con nosotros y nos va a contar un poquito cuál ha sido su experiencia con su hija que finalmente fue diagnosticada con este síndrome. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este testimonio que es tan personal en tu familia. Muy buenas tardes, gracias por la preocupación por este tema a exponer. Bueno, mi testimonio a título personal, bueno, cito el caso de mi hija de 15 años. Desde el año pasado, en el mes de agosto aproximadamente, presentó complicaciones iniciales como la molestia en la garganta en varios días. Para ello le revisaron ya 2 especialistas generales que yo mandé para que la vean a mi hija, donde lo cual recetaron medicinas para la garganta y un examen de orina, ¿no? Donde todos los resultados fueron normales, pero igual le recetaron unas medicinas. Luego, en días posteriores, inició con algunos dolores estomacales y un poco igual de la molestia de garganta. Por consiguiente, inició con una intrusión al vómito. Estos dolores fueron tratados también por un gastroenterólogo, donde le recetó un tratamiento para estas molestias, ¿no? Porque presentaba algún tipo de gases, muy pocos, ¿no? Pero presentaba. Entonces le dio una receta, pero pasando los días, casi llegó a un mes de tratamiento, pero mi hija no tenía seguía con los problemas. Normalmente empezó luego de ello ya con los vómitos en las mañanas, solo en las mañanas, de 5:30 a 6:30 de la mañana ya se molestaba, apenas se levantaba, ya tenía una molestia de los vómitos y ya le llamaba a hacer los vómitos, y lo cual ya empezaba a ir a vomitar. Hasta más o menos las 9 de la mañana, vomitaba 2-3 veces y a las 9 de la mañana como que ya le pasaba. Y todo su día normal en el colegio, en las tardes todo el día normal. La noche cenaba hasta las 7:30 y todo normal. Aparentemente, decidí buscar otra opinión de otro gastroenterólogo, donde me indicó, le sacaron la ecografía, examen de sangre y todo, y todos los resultados normales. Pero lo que yo pensaba, le dije, pues si podía tener el Helicobacter pylori, y el doctor dijo, pues con tanta medicina que ha tomado de otro gastroenterólogo ya se hubiera solucionado si en el caso hubiera tenido. Su indicación fue que tenía un problema de un pasaje psicológico y que debería consultar con un psiquiatra. Para ello yo contraté a una psicóloga por videollamada, estuvo con mi hija por unas semanas, y lo que me recomendó es que mi hija tenía bastante energía acumulada, porque como estamos con la pandemia estamos un poco confinados, ¿no? Entonces lo que me recomendó simplemente es que la trate de sacar a pasear al parque, caminar, un poco distraerla, pero obviamente con todas las protecciones, pero igualmente seguía un poco con los vómitos por las mañanas, y era muy chocante porque en las noches antes de irse a acostar mi hija se ponía a llorar porque ya sabía que por la mañana iba a vomitar.
Entonces, y siempre le pensaba con una molestia en la garganta y siempre el dolor de estómago. Bueno, continuando con lo que voy contando, bueno, otro especialista en psicología me dijo que la entrevistó a mi hija y al parecer tiene el síndrome de vómitos cíclicos. Y bueno, yo investigando también un poco sobre el tema referido, vi en una partitura médica que el ingrediente ciproheptadina, bueno, en otros países lo controlaban algunos niños que tenían ese problema, ¿no? Claro. Que no tenía solución. Entonces, bueno, yo volví a recetar con otro doctor, ¿no? Y seguía con los problemas de mi hija, seguía vomitando en las mañanas. Y para terminar, simplemente era de que le recomendaron tener, porque como se le fue un poco el apetito después, le recomendaron un complemento, y justo en ese complemento yo empecé a darme cuenta que ya mi hija no empezó a vomitar al día siguiente, y verifiqué que en el complemento contenía ese ingrediente de ciproheptadina, ¿no? Claro. Ahora, Manolo, yo quisiera que te quedes con nosotros porque las doctoras seguramente van a querer intervenir y preguntarte alguna cosa justamente para poder esclarecer las consultas. Y yo imagino que una de tus dudas tiene que ver con este suplemento que tiene ese componente, de qué manera podría afectar, porque entiendo que lo sigue tomando hasta la actualidad o lo tomó por un tiempo prolongado, ¿correcto? Correcto, lo tomó hasta un mes prolongado, donde 3 meses casi ya estuvo sin ese vómito, pero le he vuelto a tener que darle porque sigue vomitando. Doctora Castro, tal vez empezar con usted, este suplemento que le dieron y un poco para resolver la inquietud que tiene Manolo, ¿qué cosa es? ¿Qué daño podría tener en esa niña de 15 años? Bueno, primero muchas gracias por la pregunta. En realidad es un caso bastante interesante. Muchas gracias, señor Manolo. Primero empezar que el síndrome de vómitos cíclicos es un trastorno gastrointestinal que se caracteriza, como ya lo vimos, como vómitos frecuentes, vómitos recurrentes, pero tienen un periodo generalmente de normalidad. Yo lo que he entendido con lo que el señor Manolo ha estado refiriendo, estos vómitos se presentan en la mañana, pero todos los días. No sé si ha habido algún intervalo de normalidad y luego han vuelto a empezar. Eso quería preguntarle al señor Manolo primero. Solo en las mañanas. Solo por las mañanas. Solo en las mañanas. Ok. Siempre el síndrome de vómitos cíclicos es un diagnóstico excluyente, ¿no? ¿Qué significa eso? Justamente iba a decir, significa que tenemos que descartar otras causas que causan los vómitos. Primero, causas anatómicas, ¿no? Causas metabólicas, causas endocrinológicas. Sé que le han tomado exámenes de laboratorio, por lo cual asumo que han descartado esas causas. También hay que tener en cuenta que hay que descartar también otras alteraciones neurológicas o tendría que tener una evaluación también neurológica. Descartar un problema anatómico causa los vómitos, ¿no? Claro. No sé si le han realizado tal vez o han pensado en realizarle una endoscopía o un Claro, de hecho, doctora, recuerde que una de las cosas que, perdón que le comente, una de las cosas que nos comenta justamente Manolo es que él, digamos, la niña pasó primero justamente por evaluaciones con el gastroenterólogo y luego, digamos, después de todo esto es que pasan con la opinión de la psicóloga que finalmente es quien identifica el problema, ¿no? Y ahí permíteme preguntarle, por favor, a nuestra querida invitada Rachel Watson sobre su opinión al respecto, ¿no? Porque esta tal vez no sea la primera vez o el primer diagnóstico que pasa cierto tiempo hasta que se dé con el tema y empezar a dar solución, ¿no? El martirio de la familia debe haber sido bárbaro. Rachel, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Gracias. Gracias, Sara. Ante todo, agradecerle también al señor Manolo por compartir su testimonio. Hay que entender que este síndrome tiene un factor, un componente psicológico muy fuerte. Dentro de las posibles causas podemos encontrar factores psicológicos. Por ejemplo, en el caso de la hija de Manolo, que es una chica adolescente, y si lo generalizamos a lo que están viviendo los adolescentes hoy bajo este contexto de pandemia,
pues ellos han perdido sus espacios comunes de socialización, el mismo hecho de no ir a la escuela, de no poder verse presencialmente, el estar todo el tiempo metidos en casa también, que va produciendo desgano, aburrimiento, ansiedad. Todo eso se puede haber sumado y además, no necesariamente en el caso de Manolo, pero si hubieran otros factores más a nivel familiar, como relaciones interpersonales o un funcionamiento en la dinámica familiar inadecuado, también podría ir sumando. Repito, no necesariamente es así en el caso de Manolo, porque habría que indagar ahí más. Entonces, hay que trabajar también en esos detonantes de los vómitos para ayudar a bajar los síntomas, pero también el componente psicológico se complica porque además se incrementa por la ansiedad, el temor, la desesperación que puede sentir la chica o el chico cuando están dándose estos episodios. Este síndrome no solo da a adolescentes, da a niños, adolescentes, jóvenes, y cuando está en la antesala del síndrome empieza a sentirse mal y ya sabe lo que viene. Por ejemplo, Manolo relataba que su hija en las noches no la pasaba bien porque sabía al día siguiente lo que iba a pasar. Entonces también hay que apoyarlos en esa parte. Hay que hacer un doble abordaje de las causas que pueden estar provocando. Se ha encontrado entre las causas ansiedad, estrés, que todos lo estamos viviendo hoy en día, agotamiento, cansancio, etcétera, y el abordaje psicológico de soporte para que ellos puedan enfrentar estos momentos tan desagradables, porque vomitar de verdad es espantoso, es muy desagradable, apoyarlos, contenerlos y aprovechar los periodos en que no hay sintomatología para reforzarlos, para ayudar a solucionar esos conflictos que estén latentes. Por eso es bien importante, Manolo, que tu hija continúe con su tratamiento psicológico. Eso es bien importante. Rachel, vamos a seguir hablando mucho más sobre esto a lo largo del programa. Yo diría que más que sea un tema de doble atención, abordaje, no solamente la parte física con la pediatra gastroenteróloga, la parte psicológica, sino incluso la parte nutricional, que vamos a seguir hablando de ello. Manolo, agradecemos muchísimo tu testimonio. Espero que te quedes con nosotros en sintonía para que veas todas las cosas que podemos aportar para poderte orientar mucho más sobre este tema. Y ustedes, amigos, no se nos muevan, y a ustedes, queridas doctoras, la doctora Castro y la doctora Watson, no se nos muevan tampoco, porque yo me quiero ir acercando acá a esta mesita que ven por aquí, que van a identificar los ingredientes poco a poco y sobre todo el plato tan rico del lomo saltado, que es lo que me puso un poquito nerviosa y me enredé con mi lengua, probablemente porque luego tenemos nuestra secuencia de nutrición y vamos a hablar sobre qué cosa nos da este lomo saltado, así que no se lo pierdan. Una pequeña pausa al tema central porque estamos con apetito el día de hoy y por supuesto presentándoles un plato típico, probablemente uno de los más consumidos en nuestro país, el lomo saltado. Y de hecho se ha hablado muchas veces de que los platos criollos tradicionales son muy altos en calorías. Y sí, efectivamente, hay muchos que son muy altos y uno de ellos es el lomo saltado. Y hoy quiero explicarles, si bien es cierto que tiene buenas calorías, ¿qué cosa tiene de bueno este plato que es uno de mis favoritos? Pero para poder explicar eso tenemos que mostrar primero los ingredientes, porque esto nos va a limitar o designar la cantidad que estamos utilizando para esta preparación. Así que vamos con los ingredientes, que de hecho los tengo acá en mi mesa y que se los mostramos también en pantalla.
Obviamente el lomo saltado y en esta cantidad de 120 gramos, una unidad de tomate, media cebolla, 20 gramitos de ají amarillo, un chorrito de vinagre, aceite que suelen usar primero para la sofritura, un poquito de sal, un poquito de pimienta y por supuesto los acompañamientos que son la papa y la taza de arroz cocida. Acuérdense que miren que estoy poniendo 80 gramos de papa, que es más o menos media unidad de papa frita. Ahora, si estamos hablando justamente de las calorías, efectivamente toda esa preparación en esas cantidades me aportan cerca de 936 calorías. ¿Y qué cantidad de calorías necesita un adulto, por ejemplo, de 70 kilos? 2.000 calorías en promedio. ¿Qué significa esto? Que un plato de lomo saltado como el que tenemos aquí a mi izquierda, que son más o menos las cantidades que les he mostrado, da la mitad de las calorías que yo necesito para todo el día, que es una cantidad importante. Pero ¿de dónde vienen esas calorías? El 47% de las calorías de un lomo saltado vienen de los almidones, es decir, de la papa frita y el arroz. Pero luego tenemos que el 20% vienen de las proteínas y el restante viene justamente de los aceites que se van utilizando en esta fritura. Entonces, ¿el plato es altamente calórico? Sí, efectivamente es altamente calórico, pero vienen con calorías de nutrientes y no solamente me va a aportar proteínas, carbohidratos, sino que también me va a dar otros nutrientes que quiero mostrárselos también en pantalla. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos miedo es el colesterol, pero mire que tienen 103 miligramos de colesterol, menos de lo que aporta la yema de un huevo. Me aporta también hierro, 5,79 miligramos, que es una cantidad importante. Es decir, el lomo saltado es un plato que ayuda a cubrir la necesidad de hierro. Tiene fibra gracias a los vegetales que tiene, por ejemplo, la cebollita, el ají amarillo, el tomate. Tiene zinc, un mineral que hoy que estamos en pandemia buscamos porque ayuda con las defensas, pero también es bueno para el desarrollo y crecimiento de los chicos. Fósforo, que es un mineral que ayuda a poder tener energía, y potasio, que es importante para la contracción muscular. El sodio, que también se necesita, y tiene por supuesto el aporte de calcio que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, en conclusión, hasta el momento, ¿qué les puedo decir? ¿Que el lomo saltado es un plato energético que tiene muchas calorías? Sí, es verdad. Pero es verdad también que aporta muy buenos nutrientes que contribuyen con nuestra salud y con nuestro estado nutricional. Ahora bien, si ustedes quieren cuidar las calorías porque están en dieta o porque tienen hipotiroidismo, pues no se pierdan el siguiente bloque, porque ahí les cuento cómo bajar las calorías de este delicioso lomo saltado. Y ahora sí, nosotros continuamos con nuestro tema central en Cuerpo Médico. Recuerden que estamos hablando del síndrome de vómito cíclico y estamos con dos grandes invitadas. Hemos tenido el testimonio de Manolo y ahora vamos con las consultas. Michael está en la línea y él nos está llamando desde San Miguel. Michael, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta a las doctoras. Claro. Lo que pasa que, bueno, el vómito en mi caso, porque es un caso personal mío, siempre se da a la misma casi hora y por, bueno, periodos de intervalos de horas, ¿no? Se podría decir que empieza 10 de la mañana, entre 10, 10 y media, y tengo entendido que son periodos siempre al mismo periodo de hora, la misma hora. No se repite por la tarde, sino siempre es en las mañanas, ¿no? Y quería saber si eso es cierto o hay una variante en ese caso, ¿no? Michael, Sí, perdón, sigue. Y por otra parte, también quería saber cómo sé qué es eso, porque algunos me dicen simplemente es gastritis, ¿no? He ido donde algunos médicos y me dicen, sí, es gastritis, no te preocupes, me han dado una pastilla, una ranitidina y un laxante. Bien. Entonces, Michael, quédate con nosotros en línea. Te voy a dar clase con la doctora Castro, que es gastroenteróloga pediatra en esta oportunidad, pero también te puede dar una orientación en caso de ella también quiera hacerte una consulta. Doctora Castro, ¿qué le recomendaría a Michael? Muchas gracias, Michael, por la pregunta. Primero, algunas recomendaciones en el caso de lo que está pasando. Primero es dormir bien.
Segundo es cenar temprano. Siempre es importante esperar por lo menos unas 2 o 3 horas antes de ir a dormir, después de cenar. Por otra parte, la alimentación fraccionada es muy importante. Desayuno, almuerzo, cena y una merienda media mañana, una merienda media tarde. Por otro lado, hay que observar los factores desencadenantes que pudieran causar los vómitos, ¿no? Como muy bien se ha explicado, puede ser factor de estrés, también puede ser algún tipo de alimento. Eso es lo que habría que identificar. Como se mencionaba, primero hay que descartar alguna alteración anatómica. Se tendría que evaluar el caso en forma individualizada para poder dar algún tipo de recomendaciones en cuanto a medicación. Doctora, ¿una gastritis puede hacer que se comporte de esta manera, que uno esté vomitando y esto es originado por una gastritis? No en todo. Generalmente una gastritis, primero que se diagnostica mirando, ¿no? A través de la realización de una endoscopia digestiva alta. Generalmente cuando hay una enfermedad ulceropéptica podría manifestarse con algún tipo de vómito, ¿no? Bien. Pero una gastritis simple generalmente no da esa sintomatología, ¿no? Bien, doctora, ha quedado clarísimo. Siempre descartar la parte orgánica y ahí quiero trasladarme donde Rachel para ver si nos puedes complementar un poquito más. ¿Qué le podrías decir a Michael, Rachel? Claro que sí, Michael. Es bien importante que, aparte de hacer todos los exámenes correspondientes para poder delimitar si es que tienes ese síndrome o no, revises cómo estás emocionalmente, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando, los retos que estás enfrentando y encontrar dentro de eso que estás viviendo qué te puede estar generando preocupación, ansiedad y que pudiera estar influenciando en estos episodios de vómitos si es que no hay nada médico, si no encuentran ninguna causa médica. Y también te recomendaría que busques ayuda, porque es bien importante el poder conversar sobre lo que te ocurre y ver alternativas de solución o pautas para manejar la ansiedad, introducir en tu rutina ejercicios de relajación, de autocalmado, para tú poder estar más tranquilo. Sara, es bien importante la ayuda psicológica a través de una terapia cuando ya la persona no puede manejar sus síntomas y ya está descartado que no sea algo médico. Y en algunos casos inclusive es necesario un abordaje psiquiátrico para calmar los síntomas de ansiedad, porque, como repito, no solo es que hay ansiedad que causa el síntoma, sino que cuando la persona ya está viviendo el síndrome, tiene mucha ansiedad por los episodios, temor, preocupación. Y me imagino que además esto se convierte en un ciclo vicioso, ¿no? ¿Qué me da más miedo? ¿El vómito o la ansiedad de fondo? Y por eso también el psiquiatra podría ser uno de los médicos que también podrían ayudar a esta situación. Vámonos a Arequipa. Emma está en la línea. Emma, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tu pregunta. Muchas gracias por la atención. Doctora, tengo un problema tengo un hijo que tiene 25 años. Él desde los 7, 6 años sufre de esto. Todas las mañanas le da arcadas. A veces vomita. Lo he llevado a Lima, las clínicas de Lima, acá en Arequipa las clínicas, le han sacado como 3, 4 endoscopías, pero le dan medicamento, pero no le soluciona. Hasta ahorita sigue con las arcadas. Bien, me imagino que tu pregunta es ¿qué más puedes hacer, Emma? Y vamos a pasarle esta inquietud a la doctora Castro, pero quédate en línea en caso ella quiera preguntarte algo también. Doctora, ¿qué orientación para Emma? Es desesperante, en realidad, tantos años y no encontrar solución. Claro. No escuché bien. ¿Cuál es la edad de su hijo, perdón? Emma, 15 años, ¿verdad? Tiene 25 años. 25 y yo sufro al verlo en las mañanas, que está con las arcadas, con los vómitos, pero no llega a vomitar, pero vomita como agua, y los ojos se les pone rojo, veo cómo sufre, y luego se le pasa, y está tranquilo en el día. Pero todas las mañanas, y ella no quiere ir a ningún doctor, no me dan medicina, nunca me curan. Claro. Pero ahora he conversado porque sigue con esto, porque él a veces viene por cuestión de trabajo y estudios en Lima, viene y otra vez le siento lo mismo. Entonces digo, hijo, por favor, hay que ir a otro doctor, no puedes seguir así toda tu vida.
Me hace claro. Pero no sé. Claro, Emma, vamos a ver la doctora Castro de qué manera te puede orientar y por supuesto también Rachel Watson a ver qué cosas te puede decir. Sí. Doctora Castro. Muchas gracias por la pregunta. Primero hay que descartar algunas cosas metabólicas, endocrinológicas, ver cómo está el medio interno, la función renal, la función hepática, bueno, en forma general, ¿no? Ya se hizo endoscopías, entonces estamos descartando que tenga alguna enfermedad gastrointestinal visible. También habría que descartar cómo está el vaciamiento gástrico, o sea, el vaciamiento del estómago hacia los intestinos, ¿no? Sí pareciera que tuviera un componente de vómitos cíclicos, lo que también se llama migraña abdominal. Se podría dar tratamiento, hay tratamiento como profilaxis, tratamiento abortivo justo antes de la crisis y bueno, y tratamiento antiemético, ¿no? Se tendría que dar tratamiento en forma individualizada y descartando todo lo anteriormente mencionado. También es importante la evaluación, descartar cualquier problema neurológico, ¿no? Que pudiera desencadenar y observar cuáles son los detonantes y desencadenantes, ¿no? Porque el factor psicológico también es muy importante. Sí, el tiempo siempre nos queda corto. Yo voy a pedirle, por favor, doctoras, que nos den conclusiones y recomendaciones muy puntuales sobre este tema. Y quisiera empezar contigo, Rachel, por favor. ¿Qué opinión y qué recomendación para la gente que nos está viendo en este momento? En mi caso, recomendar que siempre es importante un acompañamiento psicológico cuando hay este tipo de síndromes, ya sea del que estamos hablando, del vómito cíclico o cualquier otro caso en el que la persona está sometida a una serie de exámenes, de pruebas, de idas al médico, de descartes. Todo eso genera en el ser humano mucha ansiedad, preocupación, porque nos sentimos vulnerables, nos preocupamos. Y acá, como Emma claramente ha dicho, la mamá también está desesperada, no sabe qué hacer. Eso es un síndrome, en este caso el de los vómitos, que altera no solo a la persona que lo está sufriendo, sino a toda la familia. Entonces quiero recalcar que es bien importante buscar la ayuda psicológica para tener el soporte, la contención, el acompañamiento, la orientación que se necesita y poder aprender a manejar los episodios cuando sobre todo la ansiedad sube, dado los síntomas. Doctora Castro, ¿qué podría complementar, por favor? Claro, también es importante no dar comida muy abundante, ¿no? Brindar comida en forma fraccionada, comer en forma fraccionada, no comer muchos carbohidratos, comida chatarra, comida muy grasosa, comida muy condimentada, chocolates, colorantes, ají, mayonesa, café. Evitar la exposición también al humo de tabaco es muy importante en estos casos. Gracias, doctora, por haber dado estas recomendaciones. Solamente yo quisiera agregar un poquito para complementar lo que hemos tenido en cuenta. Es que si bien es cierto, elegir mejores alimentos para no exacerbar los síntomas, como bien ha recomendado la doctora Castro, es importante. Pero eso se va a solucionar bastante mejor cuando la parte emocional esté controlada, esté dominada y superada por la misma persona. A veces nos da miedo afrontar nuestra realidad, nos quedamos postergando las cosas y nos acostumbramos a eso, cuando en el fondo podemos mejorar mucho nuestra calidad de vida sin tener miedo de ir a un psicólogo o incluso a un médico psiquiatra. Gracias a la doctora Rosa Castro Johansson, coordinadora de gastroenterología pediátrica del Instituto Nacional del Niño de San Borja, y también a Rachel Watson de Luchi, psicóloga clínica y educacional. Gracias a ambas por haber resuelto las consultas de nuestros participantes el día de hoy y por todo lo que nos han dado aquí en el programa. Y ustedes, amigos, no se nos muevan, porque ese rico lomo saltado nos está esperando, no solamente para recordarles que es un plato, si bien energético, nutritivo, ¿cómo vamos a hacer para bajarles esas calorías? Y si yo tengo que hacer una dieta, ¿me lo puedo comer? Con eso volvemos.
Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico. Les saluda Sara Abu Sabah y listos para resolver ese misterio. ¿Cómo es que le vamos a bajar las calorías a este delicioso lomo saltado sin tener que sentirnos pues que no estamos comiendo un lomito saltado? Bueno, en principio recordar que en el bloque anterior les comentaba que este plato de lomo saltado que les estoy mostrando tiene las cantidades que aportan en total 937 calorías, 120 gramos de lomo, media papa, una taza de arroz cocido. Eso me da 937 calorías, pero cargada de nutrientes. Ojo que es importante. Pero hay personas que no pueden tener esta cantidad de calorías en su dieta porque de pronto pueden ser pacientes con diabetes, son personas que pueden tener hipotiroidismo, son personas que están con obesidad o con sobrepeso y hay que bajarle las calorías. Entonces, en relación al guiso, quiero enseñarles cómo servir en el plato. Número uno, sí recordar que en lugar de utilizar el aceite para cocinar este salteado del lomo, no lo vamos a hacer. Ahí ya tienes una cantidad de calorías menos, pero a la hora de servir el plato, lo que vamos a hacer es colocar la misma cantidad de lomo, podemos ponerle incluso más verduritas si queremos, ¿sí? Ahí le ponemos el lomito saltado, unos 120 gramos, y puedo mantener en esta oportunidad las papas, que es media papa. Ahora, si yo quiero bajarle todavía más, en lugar de ponerle la papa frita, lo que yo puedo hacer es cortar la papa de la misma manera, agarrar una fuente para horno, colocar esas papitas cortadas del mismo tamaño y rociar una pizca de aceite de oliva y meterlas ahí al horno. Con eso yo ya estoy teniendo casi que la mitad de las calorías, cerca de 580 calorías. De 934 paso a 580. O sea, le he bajado no la mitad, un buen porcentaje menos. Ahora, si yo quiero bajarle todavía más esas calorías a este plato, entonces voy a quitarle mis papitas y en este caso lo que sí voy a hacer es aprovechar esto que no debe faltar en la mesa, que es la ensalada. Y ahí sí soy generosa con la ensalada, porque ¿qué es lo más importante de un lomo saltado? Pues obviamente la proteína, las verduritas, y así yo puedo disfrutar de ese sabor. Entonces uno empieza a darse cuenta que estando incluso en una dieta estricta yo puedo combinar estos alimentos. Y si soy una persona que estoy haciendo dieta, pero hago un poquito de ejercicio, puedo colocar un poquito de papa eventualmente o tal vez un poco de arroz. Entonces de esta manera le bajamos las calorías y disfrutamos del lomo saltado, que es lo que más nutrientes nos va a aportar en este plato, y sumamos más todavía con los vegetales de la ensalada. Entonces, como conclusión, ¿qué quiero decirles? Que sí, efectivamente, nuestros platos tradicionales pueden ser muy energéticos, pero también son ricos en nutrientes. Si soy una persona que hago actividad física, que me muevo y que tengo en la semana siempre una dieta saludable, no me va a pasar nada si yo me como mi papita frita, mi arroz y mi lomo saltado completo tal cual. Pero si estoy en un tratamiento para perder peso o tengo una condición de salud, pues esta sería otra alternativa, un lomo saltado acompañado de mi ensalada. Así que espero que les haya quedado claro y que sobre todo no tengan miedo de los alimentos ni de disfrutar de la riquísima cocina peruana, que tenemos tantos platos tradicionales que disfrutar, pero sobre todo altamente nutritivos. Y ustedes, amigos, no se nos muevan, porque el día lunes lo esperamos en una nueva edición de Cuerpo Médico. Ya se reincorpora nuestra querida Jennifer Cerecida con nosotros y estaremos además en un nuevo horario. Apunten, 1 de la tarde es la cita de ustedes con nosotros aquí en Cuerpo Médico para seguir hablando de temas muy importantes, pero sobre todo para que ustedes puedan resolver sus inquietudes. ¿Qué tema nos toca el día lunes? Cáncer de colon, un problema de salud también frecuente en nuestra población y que tenemos mucho que contarles. Así que, por favor, no se pierdan nuestra cita el día lunes en Cuerpo Médico a la 1 de la tarde y Jennifer Cerecida ya estará con nosotros y por supuesto yo también los voy a acompañar. Buen fin de semana para todos. Sigamos cuidándonos, por favor.